Si te preguntara cuál fue el primer gol que recuerdas de Paolo Guerrero, ¿cuál sería? El primer gol que vi de él fue en el año 2004 contra un Chile que venía de visita. En esa época habré tenido, 10 u 11 años, si no más recuerdo, donde siempre veíamos a un Perú perder, pero eso no importaba en ese momento, porque ante mis ojos vi a un delantero que sabía que haría historia en la selección peruana. Un delantero que sigue activo en la actualidad, pero hoy vamos a hablar de la odisea de este jugador que hoy en día tiene detractores por su presente futbolístico. Hola, ¿qué tal a todos? Esto es La Crítica y tu opinión siempre va a importar. Tiro libre indirecto, Paolo. Libre indirecto, tiro libre indirecto, gol. Hablar de la biografía de Paolo Guerrero es rascar el mismo tema que podemos ver en todos los videos habidos y por haber. Hoy quiero hablarte de ese largo viaje que ha tenido Paolo Guerrero en su carrera futbolística, pero para entender y empatizar más con Paolo necesitamos ver dónde comenzó su carrera del fútbol, y fue en Alianza Lima junto a su compadre Jefferson Farfán, pero debido a sus destacadas actuaciones por el año 2001 y 2002 jugó en el Bayern Múnich entre los años 2002 y 2006. Y sí, podemos hablar mucho de cómo llegó, cuál fue todo su proceso, el por qué no tuvo más partidos con Alianza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Paolo llegaba al fútbol europeo con tan solo 18 años de edad, una edad buena para nutrirse de toda esa educación futbolística. En ese entonces Perú no estaba pasando por buenos momentos en cuanto a eliminatorias y necesitábamos nuevas caras, y quién más no podía ser una de esas nuevas caras que Paolo Guerrero, que venía de formarse en Alemania. Aquí, dentro de este camino donde Guerrero no era exactamente el jugador ejemplar que todos pensábamos, ya que era un Paolo joven e inmaduro. Si bien sabíamos lo de su calidad de jugador, también podemos ver el carácter agresivo e impulsivo que muchas veces lo orilló a tomar malas decisiones, y por eso muchas veces nos quedamos con esa imagen del Paolo engreído y añiñado. Me acuerdo muy bien la noticia donde en un partido de Hamburgo Paolo tiró su agua y le cayó a un hincha, lo cual lo hizo acreedor de 8 fechas de suspensión, pero aún así sabemos que Guerrero era fundamental para la delantera peruana, que en esa época aún estaba en el lado oscuro del fútbol, donde todo era perder y perder. Hasta ese momento Paolo no era capitán, solo era un jugador que jugaba en el extranjero y era de lo mejor que teníamos por allá. Paolo, a diferencia de los otros jugadores denominados los Cuatro Fantásticos, era de los pocos que se le veía sudar la camiseta. Claro, no vamos a obviar también a Jefferson Farfán, pero en este caso nos estamos enfocando solo en Guerrero. Él, por su paso en la selección peruana, comenzaba a escribir su nombre a lo largo del torneo de la Copa América, convirtiéndose en uno de los mejores goleadores del torneo. Era nuestra carta más segura al gol, era nuestra esperanza goleadora, porque Claudio Pizarro, quien debía ser el indicado para poder ejercer ese título, nunca brilló en la selección peruana. Pero eso es otra historia. Muchos recordarán la era oscura de Chemo del Solar, donde seguíamos perdiendo y hubo escándalos tras escándalos en la selección peruana. Una selección que, valgan verdades, tenía buenos jugadores, pero así como eran buenos jugadores, también eran buenos indisciplinados, donde un periodista llamado Jaime Bailey soltaba nombres de jugadores involucrados en esa fiesta de aquel hotel. Un escándalo tormentoso, tanto así que Magali TV, el terror de los futbolistas peruanos, terminó presa por Paolo Guerrero. Pero esos temas de espectáculos eran ajenos a lo que Paolo estaba haciendo en la selección, porque si bien terminamos últimos en esa época, donde Chemo se encargó de dejar terriblemente mal a Perú, en la era Markarián no podemos decir que fue la mejor. Claro, si comparamos la época en que Markarián tomó la selección peruana, dejó sembrado varios jugadores que posteriormente serían importantes para la clasificación a Rusia. Aquí Paolo volvería a brillar en la Copa América junto a Markarián. Comenzaba a consolidarse en la selección y muchos ya lo tenían de ídolo, sobre todo que para ese entonces, cuando Markarián tomaba la selección en el 2010, Paolo ya estaba en medio de eso, pasando al fútbol brasileño, donde sería su época dorada y donde es muy recordado en ese país. En lo personal, cuando Guerrero pasó a jugar en Brasil, tuvo su momento prime, donde era impresionante cómo bajaba la pelota en seco con el pecho, cómo jalaba la marca de los rivales, cómo era capaz de saber posicionarse para definir el gol, cómo solo su presencia era sinónimo de peligro. Paolo en Brasil sí hizo un nombre, y aunque muchos desmerecen que sea más conocido en Brasil que en Europa, el fútbol brasileño es extremadamente difícil mantenerse, y Paolo supo mantenerse allí. Si bien la era de Markarián acabó igual de mal, pero con cosas buenas, se notaba la frustración de Paolo en cada partido, se notaba que quería más y que podía dar más, y muchas veces pensábamos que Paolo era mucho para el equipo de fútbol
fútbol que teníamos, sobre todo la defensa de Perú, que era increíblemente mala. Paolo podía meter goles, pero todo lo borraban los defensas de Perú. El último partido de Perú contra Uruguay, donde perdimos de visita, la tristeza, la frustración, la negación, el fastidio era el aire que respiraban todos. Ese día Perú terminó por quebrarse y Paolo aún seguía demostrando su fútbol en su equipo. Pero eso cambió cuando llegó Ricardo Gareca, donde por fin pudimos ver a un Perú que nuevamente, repito, por fin podía voltear partidos, ganar de visita, ganar partidos impensables. Claro, después de tener un mal inicio, aquí Paolo demostró ser vital, no solo importante, sino vital para la selección peruana. Una selección que tomó las bases de que dejó Marcarían y un cambio de mentalidad más madura y menos indisciplinada. El Perú de Ricardo Gareca forma y trabajaba muchas veces en función al juego de Paolo, con un Trauco y Yotun que calcaban sus jugadas de pases largos para que Paolo las bajara de pecho y metiera el gol. Un Perú que no lo sabía, pero sería partícipe de romper la racha de mala suerte que tenían a lo largo de 36 años. Un Perú que venía de racha de victorias con un Paolo Guerrero en su prime, enfrentaba a Argentina a la Bombonera, un partido emocionante, cardíaco, pero que terminó en un empate, y allí comenzó lo que creo yo fue el inicio del largo final de Paolo Guerrero. Salió positivo en un doping que le impediría jugar los partidos de repechaje, una noticia que chocó todo un país, y no les miento, todo el país estaba en la espera de que Guerrero volviera. Mientras tanto, Jefferson Farfán celebraba el gol de la clasificatoria, elevando el polo de su compadre, la 9, del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. En las clasificaciones de Qatar, Paolo venía de lesiones, y lesiones muy graves la verdad. Sin embargo, aún podía jugar en la selección, aunque en el camino venía un reemplazo con características distintas llamado Gianluca Lapadula. Y aunque no lo crean, fue importante para el camino a Qatar, y aunque la ausencia de Guerrero se sintió, Lapadula por momentos terminaba por hacer olvidar momentáneamente a Guerrero en esas eliminatorias que para nuestra mala suerte perdimos el repechaje. Ahora Paolo cumplía 40 años, la gente después de Qatar 2022 esperaba que se retirara. Paolo comenzó a generar anticuerpos luego de que muchas veces se le preguntara por volver a Alianza, y él se iba a equipos que estaban para la baja en Brasil, luego pasaba por el LDU de Quito, que valgan verdades. Él ganó el título allí no por su esfuerzo, sino por sus compañeros que tienen un buen nivel, y claro, Paolo es un buen definidor y eso nadie lo puede negar. Lo cierto que hasta este punto comenzó el declive de Guerrero, donde todos pensábamos que iba a firmar por Alianza o al menos buscaría la manera de que él vuelva, pero pasó algo que nadie lo esperaba. Se fue a la César Vallejo, un equipo que está básicamente peleando los últimos puestos de la liga local, donde más es el miedo a que se lesione a que haga algo. Y sobre todo volvieron las quejas de Guerrero, los engreimientos de Guerrero, la agresividad de Guerrero que no se veía desde su época en Alemania, además de sus constantes convocatorias a la selección peruana a sus 40 años, donde los partidos que jugaba se notaba que ya no está para la selección y parecía más que quitaba cupos a gente nueva que necesita Perú, pero aún él sigue buscando la manera de estar ahí y de sentirse vigente. Hasta este punto Paolo está generando anticuerpos con su actitud y sobre todo el amor y odio que ha generado en la gente luego de una época gloriosa donde era vital en la selección. Paolo Guerrero siento que está a punto de convertirse en ese personaje que es, o mejor te retiras siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte el villano de tu propia historia. Guerrero, solo nos queda darte las gracias por todos los goles que nos has dado. Él ya no tiene nada que demostrar a nadie, lo ha ganado todo y es con ese recuerdo que yo me quedaré con él al pasar de los años. Gracias por todo, Paolo Guerrero. Aquí te tengo una pregunta. ¿Qué gol recuerdas de Paolo Guerrero? Recuerda que toda opinión es válida a menos que sea para ofender. Esto ha sido La Crítica, tu opinión siempre va a importar. No te olvides de darle like y comentar, que cada comentario y like me motivan a seguir subiendo videos diarios. Hasta luego, bye bye.